En ROV Radio Cataluña España, estamos comprometidos en ofrecer una programación hecha a la medida para todos nuestros oyentes. Conscientes de la diversidad de intereses y gustos, hemos diseñado una serie de programas muy variados que buscan satisfacer las expectativas de nuestra audiencia. Desde entretenidos espacios dedicados a la música, hasta informativos programas sobre cultura, tecnología y actualidad, en ROV Radio Cataluña España hay algo para cada uno. Nos esforzamos por ser el punto de encuentro donde se comparten ideas, se despiertan emociones y se construyen nuevas experiencias. Quédate con nosotros y disfruta de la compañía del Santi Gamisans y sus colaboradores, quienes te guiarán a través de nuestras diversas propuestas, llenas de energía e información relevante. La pregunta es, ¿seremos tu alternativa? Te invitamos a sintonizar y descubrirlo. No te lo pierdas. Radio Online Balsareny Iguala, ROV Radio Cataluña España. ROV Radio Cataluña España es más que una simple entidad de radio. Es un espacio donde la diversidad de voces y opiniones se entrelazan para ofrecer una programación rica y variada. Desde programas dedicados a la música actual y de todos los tiempos hasta espacios de debate sobre temas sociales, Radio Online Balsareny se esfuerza por satisfacer todos los gustos e intereses. La entidad ha logrado construir una comunidad apasionada que vive y respira su filosofía, escuchar para entender, compartir para crecer. Enigmas y misterios. Un viaje fascinante con el escritor y criminólogo Iván Mourin. Bienvenidos a Enigmas y Misterios. A partir de hoy, nos embarcaremos en un cautivador viaje por la mente de uno de los más destacados escritores y criminólogos de nuestro tiempo, Iván Mourin. Prepárense para desentrañar los secretos más oscuros y explorar los misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde crímenes sin resolver hasta fenómenos paranormales, nuestro programa se adentrará en relatos escalofriantes y enigmas apasionantes. Iván Mourin, con su vasta experiencia en criminología y su habilidad narrativa, será nuestra guía en este fascinante recorrido. No te quedes fuera y entra en Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Y yo que me alegro. Pues ya estamos aquí de nuevo, mañana también, así que mucha atención porque ROV Radio no para de emitir programas y es de lo que se trata, ¿eh? De comunicar, mucha comunicación. Bienvenidas, bienvenidos. Esto, como os decía, es ROV Radio Cataluña España, quien nos habla Santi Gamisans, y estamos en ese programa que ya conocéis, Enigmas y Misterios, con nuestro querido amigo, colaborador, el escritor y criminólogo Iván Mourin. Hoy en el programa vamos a tener un invitado de honor, Cuidado porque tenemos a otro escritor, pero un escritor de bandera, de los que, cuidado, que nos va a hacer compañía, Iván quería tenerlo ahí a su lado porque el tema que vamos a hablar hoy está muy relacionado con ellos dos. Así que mucha atención, porque vamos a hablar de un tema que lleva por título Problemas de documentación de dos escritores incriminados. Así que tenemos al otro lado a Iván Mourin y también a Rodrigo Palacios. A preguntas sin fin, palabras escritas con tinta roja, cada línea es un paso hacia la verdad. Bueno, señores, pues muy buenos días, bienvenidos a ROV Radio Cataluña España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Rodrigo? Primero Iván, luego Rodrigo, venga. Buenos días, Santi. Pues encantado de estar un día más, un mes más y claro, teniendo aquí a mi gran amigo Rodrigo, que tenía ganas, ¿no? de compartir
es este espacio. Y además con un día complicado, ¿eh? Porque con todo este tema de las rachas de viento, estamos todos ahí encerrados en casa, así que qué mejor que escuchar Enigmas y Misterios. Evidentemente, ¿eh? Oye, que siga soplando el viento, ¿eh? Que así están todos recluidos en sus hogares y nosotros, pues con que nos van a dar permiso, vamos a entrar ahí a hacerles compañía, ¿eh? Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias de tenerme aquí. Yo también estoy en casa, aunque aquí no haga tanto viento como tenéis allí. Allí tenéis el teletrabajo forzado estos días, por lo que estáis comentando. Lo tenemos, ¿eh? Oye, tú no sé si haces mucho teletrabajo, pero escribir a máquina debes trabajarlo mucho, ¿eh? Porque Me gustan mucho los cacharros, como ya te estaba comentando antes de empezar el programa, y las máquinas de escribir, sí, son una pequeña debilidad. Cada vez me cuesta más encontrarlas, pero siempre que tengo oportunidad, pues me traigo otra para casa, aunque ya me están empezando a regañar por todos los cacharros que tengo por aquí. hace 10 años, más o menos, que yo entrevistaba a dos señores. Uno de ellos era Iván Mourin, que editó, bueno, escribió un libro, una novela, y el otro era Rodrigo Palacios. Fíjate tú. ¿Tú te acuerdas de eso, Rodrigo? Es que el caso es que cuando me dijo el nombre Iván, digo, yo creo que con Santi he hablado. Estoy seguro de que no fue como ahora, por Zoom, porque recordaría tu estudio, que ya te he dicho que me ha gustado mucho, pero sí que me suena que me entrevistaste por radio, fíjate, eso sí que me venía a la cabeza. Bien, pues te voy a refrescar la memoria porque la entrevista se hizo a través de La Veu de Navàs, radio La Veu de Navàs, y fue por vía telefónica, ¿eh? Y con Iván también. Y todo vino gracias a Débora Claro. Albarramido, ¿eh? Que es o era, no sé, vuestra representante literaria. Era. Era. Sí, 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 los dos estuvimos en su agencia, es verdad. Ahí nos conocimos, de hecho, Iván y yo. Sí, Sí, sí. sí. Ajá, fíjate. Pues oye, parad un momento de atención. Vamos a escuchar esto, que os va a interesar. Que ha escrito esta novela, Motivos para matar. Rodrigo Palacio ya lo tenemos al otro lado de la vía telefónica, como os decíamos, es un escritor madrileño y que ya lleva una dilatada carrera dentro de la literatura. ¿Tú has estado haciendo radio? Me suena que has hecho algo de radio. Bueno, yo he hecho más doblaje, pero no he llegado a hacer doblaje. Lo que pasa es que sí que estudié locución. Cuando hacía teatro, sobre todo, el tema de la voz es importante y entonces ahí hice cursos de voz. Ujú. Y luego, y claro, locución también, y sobre todo lo que más me ha ayudado para el tema de la voz es estudiar canto lírico, aunque luego no he cantado en ningún sitio, lo único que he hecho ha sido interpretación. Entonces no he llegado a hacer radio, pero por esto es por lo que en la novela se comenta lo de los cursos de voz, de locución. ROV Radio Cataluña España. Bueno, y espérate porque ahora va a salir otro personaje que también, también era de lo más. Se lo puse en un aprieto, ya verás. Rodrigo, tú escucha que nos lo vamos a pasar bien. Sociales, Radio Online Balsaren se esfuerza por satisfacer todos los gustos e intereses. La entidad ha logrado construir una comunidad apasionada que vive y respira su filosofía, escuchar para entender, compartir para crecer. Un paseo por el lado más oscuro de Internet. Oye, tú aquí dejas caer unas declaraciones que son preocupantes para mucha gente que puedan leer el libro. Bueno, es que, a ver, es lo que en el fondo se ha intentado. A ver, tú piensas que Internet forma parte de nuestro día a día, o sea, es que realmente no podemos vivir sin Internet. Más de una vez me lo han preguntado y digo, no, es que si tú vas con el móvil, estás consultando mismo tus redes sociales y en el mismo momento en que pierdes señal ya parece que te vaya a dar un infarto. Y hay que tener mucho cuidado porque claro, nos hemos familiarizado tanto con Internet que desconocemos todo el peligro que hay detrás y navegamos con demasiada seguridad. Sí. Hay que ver lo que hace la hemeroteca, ¿eh?
Iván, Sí, sí, que amigo. por cierto, yo pagaría por escuchar ese canto lírico, Rodrigo. O sea, No, no esto no hemos pagarías, no. hablado. Créeme que Esto no no hemos pagarías, no. Créeme que no. Alguna vez lo pienso, volver a esas cosas, pero es que al final no tienes tiempo, tienes que decidir, tienes que centrarte un poco. Pero sí, sí que me gustaba, ¿eh? Es difícil, es muy difícil. Bien, bien. Una pregunta, Rodrigo, antes de entrar a matar ya con el tema de hoy. ¿Se espera algún libro ya por tu parte? A ver, estoy con uno. Lo que pasa es que me está llevando mucho tiempo porque el año pasado fue bastante complicado. Por suerte, hubo mucho trabajo y entonces lo tuve que dejar un poco de lado. Y el problema que tienen las novelas respecto a otras formas de narrativa, por así decirlo, es que cuando pierdes conexión con ellas y las dejas un tiempo, cuando vuelves a ellas tienes un poco como que volver a coger carrerilla y tal. Entonces yo ahora estoy un poco en esa fase de revisar, me estoy revisando todo lo que tenía hecho, haciéndome una pequeña escaleta para entrar otra vez un poco en el mood. Estoy en ello, espero poder terminarla este año, ojalá que sí, pero ya os iré contando. Bueno, pues el Motivos para Matar, recomendable, ¿eh? Muchas gracias, Yo os muchas lo gracias. recomiendo, ¿eh? Muchas Iván, gracias. oye una cosita, tú y las redes sociales, ¿eh? Vamos a hablar de un tema que a mí me tiene muy intrigado, ¿eh? Problemas de documentación de dos escritores incriminados. ¿Quién empieza? Va. Vamos a ponernos a que tono, que esto promete. yo le cedo el paso a Rodrigo, porque como normalmente siempre estoy aquí hablando, yo le dejo a él, además, porque a mí me chocó mucho bueno, háblalo, cuéntalo tú, lo de la Cámara del Oro. O sea, cuando vimos Ah, la serie de La Casa de Papel, que se habló de la Cámara del Oro, del Banco de España y todo esto, una de las cosas que me vino inmediatamente a la cabeza fue, Rodrigo, ¿hasta qué punto esto es cierto? Pero es que Rodrigo tiene información de primerísima mano de la de- Cámara del Oro, es, porque este señor ha estado allá. Ojo. Vaya. sí, es un buen ejemplo del tema que vamos a tocar aquí. Luego también explicamos un poquito lo de la palabra incriminados porque está bastante relacionado con todo esto de la documentación. Un poco empezamos así. Esto que comenta Iván es porque justo después del libro que has mencionado, Santi, el de Motivos para Matar, el siguiente que escribí fue el de la Cámara del Oro, que era sobre un robo a la Cámara del Oro del Banco de España. Ujú. Y al documentarme para ese robo, yo quería saber de verdad cómo era la Cámara del Oro, que es un sitio al que en teoría no se puede bajar, no hay visitas. Lo que pasa es que, por resumir mucho la historia, pues llegó un momento en el que yo vi que sí que había una pequeña posibilidad de conseguir bajar a la Cámara. Era muy complicado, era a través de un amigo que conocía a alguien que trabajaba en el Banco de España, pero había que pedirlo y tal, porque de vez en cuando se hacen visitas institucionales, solo para ciertas figuras del Estado y tal. Y entonces yo conseguí colarme en una de esas visitas que era para gente de una universidad a través de este contacto. Entonces conseguí bajar a la cámara y claro, tú imagínate lo que fue eso para mí cuando llevaba varios años pensando en escribir un libro. Pues es que aquel día lo recuerdo como, no sé, como recuerdas de pequeño el día que vienen los Reyes Magos en tu casa. O sea, yo iba mirándolo todo con los ojos como platos y algunos detalles de documentación antes de haber bajado a la cámara me hicieron ver que había mucha información falsa, probablemente no refutada por el Banco de España porque les interesa que no se conozcan algunos detalles precisamente para proteger la seguridad. Entonces, supongo que Iván se está refiriendo concretamente a esta especie de leyenda urbana que hay con la Cámara del Oro que dice que si alguien intenta entrar en la Cámara del Oro del Banco de España, ¿vale? Allí abajo, que está a 45 metros bajo tierra, me parece que es, la cámara se inunda con el agua de las Cibeles. Esto es mentira, esto no es cierto, pero me costó bastante llegar a confirmar que era falso porque cuando te pones a mirar en internet, antes que lo comentabais, en todas partes se dice que es verdad. O sea, en todos los sitios te dicen que sí, que es el agua de las Cibeles, que tal. Una película que se hizo sobre esto, que se llamaba The Way Down, su argumento estaba basado precisamente en esto. Hay un momento en el que la Cibeles deja de echar agua porque se supone que ese agua que iba a la Cibeles se ha ido a inundar la cámara. Y no hay ninguna conexión de tuberías que lo confirme. Así Sigue, que esto es sigue. un bulo, básicamente.
Bien, una cosita. Cuando hablamos de la Cámara del Oro, estamos hablando bueno, pues, de la parte más rica de España, ¿eh? Cuidado. Al menos en el tema bancario, en el tema de lo que es digamos, el comercio de bancos, ¿no? Una cosa, entrar en un lugar así y empezar no sé, a querer escribir un libro sobre esa cámara. Mi pregunta es que es de cajón. ¿Tú tienes, no sé, conocimientos de seguridad, de sistemas, de robo? ¿Cómo funciona esto? Porque yo creo que hay que ser un poco experto en el tema, ¿no? Bueno, experto en el tema no lo sé. Yo lo que pasa es que soy ingeniero y los ingenieros estamos un poco locos con resolver problemas. Entonces, si te ponen un problema delante, la gente normal a veces lo que hace es decir, "Uf, joder, qué pereza, ¿para qué me voy a meter yo aquí?" Pero los ingenieros somos al revés. Te ponen un problema y no puedes evitar decir, ¿y esto cómo se hace? Entonces yo estaba bastante obsesionado, con lo cual digamos que hasta el nivel de información al que llegué, me empeñé en que el modo en el que los personajes se plantean el robo, que ya si lo consiguen o no, el que quiera saberlo tendrá que ir a leer el libro, fuera real. O sea, lo que yo he planteado en ese libro es la única manera que a mí se me ha ocurrido para poder robar el oro que hay en la cámara. No se me ocurrió otra, porque es verdad que a pesar de que es un lugar que se construyó justo antes de que empezara la guerra civil, la cámara terminó de construirse en el 36. Creo que fue en mayo del 36, o sea, muy poco antes de que estallara la guerra. Aún así, es un lugar muy difícil de robar. Está muy bien pensado, está muy abajo, solo hay dos vías de acceso, una de ellas tiene un montón de puertas acorazadas para llegar hasta la puerta de la cámara, el otro directamente es un pozo que desciende desde un lugar del Banco de España que es muy difícil llegar. En fin, hay un montonazo de medidas de seguridad que aunque son de esa época, evidentemente luego se han reforzado con sistemas más modernos, hay cámaras, hay sensores de movimiento. Yo me empeñé en buscar una manera y estuve dándole vueltas durante mucho tiempo hasta que se me ocurrió una sola manera en la que evidentemente hay un pequeño truco narrativo, o sea, tiene que ocurrir una cosa para que pueda darse ese robo de esta manera. Es con lo que jugamos los escritores, ¿no? Pero sí, me empeñé en no hacer trampas, vaya, podría haberlas hecho, pero un poco es parte del juego de cuando escribes un libro, ¿no? Querer tomarte en serio tu trabajo, ¿no? Yo siempre digo que los artistas somos esas personas que, no sé cómo decirlo, nadie se toma en serio lo que hacemos hasta que está terminado, o sea, nadie se toma en serio lo que estamos haciendo hasta que lo hemos terminado, ¿no? Pero los únicos que no lo tomamos en serio mientras estamos haciendo somos nosotros. Luego ya cuando ya está hecho, quieres que la gente diga, ah, pues mira, tiene sentido, esto encaja, entonces un poco ese fue el puzzle que me empeñé en fabricar. No sé si se puede explicar, pero tú cuando bajaste, ¿qué vistes allí? Vale, a ver, es que claro, esto sería largo de contar, pero digamos que en esencia, por resumirlo mucho, primero bajas en un ascensor hasta uno de los sótanos, desde ahí te conducen hasta una primera puerta que solo puede abrir alguien del banco, y entonces llegas hasta una sala que tiene una puerta acorazada de estas redondas como las que hemos visto en las películas. No tengo aquí la información, pero son muchas toneladas de peso las que tiene esa puerta, es una bestialidad. Es una puerta que además no es de acero inoxidable como las de ahora, sino que es de acero oxidable, por así decirlo, con lo cual requiere un mantenimiento, tienen que estar periódicamente protegiéndola con vaselina. El cierre es cuestión de milímetros, o sea, que es una puerta gigantesca, está muy bien hecha y una vez que cierra, eso es como una pared, le ves el filo de cómo está cerrada. Entonces, en el momento en que abren esa puerta, tú ya flipas porque es una puerta que tiene medio metro de grosor de metal. Desde ahí pasas a otra sala en la que desciendes en dos ascensores muy pequeñitos y llegas hasta un sitio que parece un escenario de película, ¿no? Porque tú cuando bajas en un ascensor tú ya no esperas un lugar amplio. Tú dices, bueno, pues ahora normalmente los sótanos suelen ser lugares cada vez más cerrados. Pero allí abajo lo que tienen es algo parecido a lo que sería la entrada a un castillo. O sea, hay un foso con un pequeño puente
y al otro lado de ese puente es donde está la puerta que de verdad da acceso a lo que es la Cámara del Oro, ¿vale? Entonces, eso es lo que sí que se puede inundar. El foso con ese puente es lo que sí que tiene un sistema de inundación con agua, pero no es un agua que venga de las Cibeles, es un agua que viene de un aljibe que tiene el banco. Una vez que pasas el puente, que es un puente retráctil, claro, si tú bajas allí con un ascensor y el puente no te lo han puesto, te toca saltar y no es una distancia fácil de saltar. No te sé decir cuánto era, pero a lo mejor son 4 metros y no tienes espacio para coger carrerilla, con lo cual ya esa tontería es otro sistema de seguridad que tienes. El caso es que si pasas ese foso, ya entras en lo que es la Cámara del Oro, que curiosamente internamente no tiene un aspecto como el que todos pensaríamos que va a tener una cámara acorazada, sino que recuerda más a lo que podría ser una bodega de vinos. Tiene el techo abovedado, está dividido en varias secciones, pero todas las secciones están separadas también por puertas enrejadas. Antes de llegar hasta la zona donde está el oro tienes que pasar dos puertas acorazadas más pequeñas. Luego para moverte por allí dentro tienes que moverte por rejas. O sea que es que ya a nivel, digamos, físico es que es complicado llegar allí. O sea, no se trata ya de que te detecten, es que llegar allí es muy complicado sin que nadie sepa que estás. Y hay una zona de la Cámara del Oro que no pude visitar, que es lo que le llaman las camaretas, que se supone que contiene documentación del Estado, pero nadie te dice lo que hay allí. De hecho, yo creo que eso es lo que de verdad es valioso en la Cámara del Oro, porque realmente oro en esa cámara ya no hay tanto como hubo antiguamente. Bueno, hay otra cosa muy valiosa, que es una colección de monedas bastante impresionante. Tiene monedas allí desde la época de Filipo II, del padre de Alejandro Magno, o sea, tienen verdaderas joyas. Pero eso sí que pudimos verlo, la colección de monedas sí que nos la enseñaron. Pero la zona de las camaretas donde hay documentación, eso no lo puedes ver y no te dicen lo que hay ahí dentro. Bueno, oro no debe quedar mucho porque hubo uno de estos gobernantes, no vamos a decir nombres, que hace cargo de vaciarlo, ¿no? Y de dejar ahí, nada, unas migajas para los más pobres. Oye, una cosa, dicen, no sé si es verdad, ¿eh? Ya sabes que se habla mucho y se habla mucho y a veces pues te meten cada una que dices, esta me la han metido pero vamos, con calzador y todo. Dicen que hay una especie de túnel donde se puede entrar con vehículos para, bueno, para transportar todo ese material que se quiere guardar allí o sacarlo de allí. Si existe ese túnel, yo no lo vi, pero me extrañaría mucho que existiera, porque la naturaleza de la cámara es un lugar completamente inexpugnable. Una de las maneras que yo me planteé para llegar a la cámara era precisamente haciendo un túnel, pero hay dos problemas. El primero, que aunque no conseguí datos del grosor del muro, sí que tenía datos del volumen ocupado por el hormigón con respecto al volumen que tiene la cámara para caminar dentro de ella. Y ya te digo, tendría que, mira, voy a irme abriendo ahora el archivo que tendré por aquí, porque me estás haciendo preguntas delicadas, ¿eh? Pero sí que recuerdo que el porcentaje de hormigón era una bestialidad. O sea, si haces un cálculo y suponías que la cámara en su conjunto era cuadrada, te salía un muro fácil de 1 metro y pico de hormigón, que es una bestialidad, y yo creo que era más. No creo que haya un túnel por la sencilla razón de que está pensado para ser protegido el oro que está allí abajo. Entonces, lo lógico es que la única manera de sacarlo sea por esos ascensores que yo vi. Pero también es posible que exista un túnel que yo desconozca. O sea, esto es una cosa que siempre tenemos que tener muy en cuenta todos los que nos documentamos sobre algo. Tú tienes que hablar de lo que conoces. Lo que no conoces, tienes que decir que no lo conoces, tienes que decir que aquí hay un pequeño enigma y si acaso hacer una suposición, pero con un poquito de cuidado, ¿no? Claro que sí. Venga, Iván, oye, date el gustazo, nos quedan 8 minutos, va. Date el gustazo y pregúntale algo también aquí a Rodrigo. Bueno, a ver, yo ya lo digo, sobre todo los escritores, dependiendo del género que tratemos, somos delincuentes en potencia, las cosas Sí, como son. O sea, sí, lo que sí. pasa es que no lo aplicamos. Pero yo muchas veces lo digo, si realmente se pusieran a investigar en los buscadores, por ejemplo, Google, de los escritores, yo creo que muchos acabamos detenidos a la primera. O sea, es algo fijo por si acaso, ¿eh? Por si acaso.
Entonces, Rodrigo, aparte de la cámara del oro, ¿alguna documentación que hayas tenido que preparar que realmente digas, esto es perfecto para un delincuente? A ver, para un delincuente. Bueno, sí, a ver. Lo que pasa es que es documentación que no es demostrable, pero esto tú también lo sabes muy bien. Hablando con policías, Sí, a veces te cuentan cosas que no te pueden contar. Y entonces te dicen, si alguna vez dices que yo te he contado esto, voy a negarlo porque esto no te lo puedo contar. Esto ocurre. Porque evidentemente hay cosas extraoficiales, no porque lo que han hecho sea delictivo, ojo, sino sencillamente porque hay cosas que la policía tiene que mantener en secreto para que los delincuentes no conozcan, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que a mí me dejaron muy clara es que nunca iba a encontrar en Internet, ojo, en la dark web, no lo sé, aquí seguramente Iván nos podrá ilustrar mejor, maneras de hacer algunas cosas como fabricar un explosivo. ¿Vale? Fabricar un explosivo, a lo mejor en este famoso, el manual del perfecto anarquista creo que era, sí. hay alguna información, pero hay explosivos que no hay manera de encontrarlos porque la policía se preocupa de buscar por internet, de hablar con la gente que hace películas, de la gente que hace novelas, qué tal, para que nunca encuentre esta información. Con lo cual a mí sí que ha habido cosas que me han dicho, esto por favor no lo pongas en el libro, esto está. Y me han enseñado imágenes, por ejemplo, para el libro de motivos para matar. Esto a lo mejor te lo conté a ti, Santi, en aquella entrevista. Me enseñaron algunas incursiones del Geo, pero me las enseñaron en plan, te vamos a enseñar esta, que podemos enseñártela, podemos enseñársela a un civil, pero no la vamos a sacar en televisión. Y entonces yo veía cómo entraban los Geo en una casa y tal, pero eran imágenes que me estaban enseñando a mí un poco para que pillara ideas y tal, pero no podía hablar de algunas de las cosas que iba a ver en ese momento. Y quería aprovechar estos pocos minutos para comentar una cosa que es lo de que Iván y yo tenemos un podcast que se llama Incriminados, que nació precisamente a partir de todo este tema de la documentación. Cuando yo tenía Sí. que documentarme para temas que tenían que ver con crimen, con autopsias, con investigaciones más relacionadas con esto, siempre le daba la paliza a Iván. Y nos dábamos cuenta de que eran conversaciones que se alargaban mucho, porque claro, yo le preguntaba una cosa, él me decía otra, entonces yo decía, oye, espera, espera, pero ¿y entonces esto se hace de esta manera? Y al final, con mi curiosidad y lo que le gusta a Iván hablar de todo esto, porque es muy friki de lo suyo, llega un momento en que yo decía, esto da para un podcast. Y entonces nos hemos metido ahí a hacer el podcast de Incriminados y nos hemos dado cuenta de que el tema de la muerte, las maneras de morir, las maneras de matar, tiene para hablar hasta el infinito. Estamos haciendo un montón de programas diferentes, vaya. Espero que no nos esté escuchando el sapo, porque si no, ya os está contratando. Esperemos que no nos metamos en problemas por culpa de Sí, esto, ¿no? sí. No, además, Rodrigo dice, me hace gracia porque dice, le preguntaba tal, qué leches, y si te cuadra me sigues preguntando. O sea, Hombre, pero ojo, hombre. esto es recíproco, ¿eh? Porque yo muchas cosas, sobre todo cuando hablamos de temas de ingeniería, de tecnología y tal, que yo soy más pez, hago lo mismo. O sea, yo cojo y le digo, oye, Rodrigo, ¿esto es viable? Esto tal, y además me da buena información y me intenta buscar enlaces y tal para explicarlo, como yo digo, para tontos. O sea, yo ya lo digo, la aplicación tiene que ser para alguien que tenga una noción cero. Aunque pueda tener alguna noción, digo, pónmelo sencillito. Pues ¿Sabes? igual Porque yo creo que es la que manera de que realmente, pues eso, ¿no? De luego ya lo adornarás, todo lo que quieras, pero sabes que no te vayas a meter la pata mm, ya a la primera, precisamente por exceso de tecnicismos y cosas por el estilo. y me hace preguntas difíciles, ¿eh? Me toca investigar. Pero bueno, Iván también me lo explica a mí para tontos las cosas como son, porque yo de anatomía sé lo que sabe cualquier hijo de vecino, por así decirlo. Yo tampoco sé mucho de anatomía. Todo y que el otro día me dio una lección de cómo hacer objetos con piel humana, que casi casi me hace sacar el desayuno. Menos mal que no había desayunado, ¿eh? Porque... Bueno, una cosita. No sé si lo sabes, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Descansamos un momento, nos tomamos un café o lo que sea. Ok. Y volveremos a reprender el programa, ¿eh? Nos queda 2 minutos. Pregunta rápida, respuesta rápida. Si tuvierais que asesorar a alguien para entrar en un lugar, ya no estoy hablando de hacer cosas malas, ¿eh? Solo para entrar en algún lugar. Eh, ¿cómo lo haríais? ¿Haríais un libro?
o para que quedara así más elegante y no pudieran decir, este tío no, ha vendido una información que no debía. ¿Se podría escribir un libro para orientar a quien sea a entrar en un lugar? Yo creo que sí. A ver, otra cosa es que realmente te puedes meter en un problema, pero eso, a ver, tú de buenas a primeras, si lo haces con toda la inocencia del mundo, a ver, hay novelas y ensayos que están muy bien documentados. Otra cosa es que luego la gente ponga en práctica lo que no debe. Es como decía Rodrigo, lo de este manual, pues hombre, depende luego del uso que le des, pero de buenas a primeras yo creo que sí que puedes. Puedes Pero ponerlo, pero bueno, un poquito sin ser demasiado directo. yo te iba a decir que incluso siendo escritor tengo que reconocer que hay cosas que en una novela cuesta muchísimo explicar. Y de Sí, hecho, en mi caso, uno de los motivos por los que quería entrar en la Cámara del Oro era para estar allí, olerlo, ver la sensación que tienes por el espacio que hay. O sea, hay cosas que luego ya verás tú cómo las transmites en un libro, pero que a veces son difíciles de poner en palabras. Entonces, a la hora de explicárselo a alguien, yo si pudiera, preferiría enseñar, o sea, llevarle allí un poco que viera algo, pero claro, si no puede verlo previamente, sí, evidentemente una novela es una buena manera de tratar de explicar lo que es el lugar, pero también la sensación que vas a tener cuando estés allí. Yo creo que eso también es importante. Días atrás estaban entrevistando yo a Raúl Sacrest y estuvimos hablando de Montserrat, de la montaña santa de aquí, de Cataluña. Es un lugar que yo he estado trabajando allí, estuve varios años en la seguridad privada y evidentemente pues yo tuve que firmar ahí un documento donde no podía explicar nada de lo que se veía ahí, ¿eh? Y bueno, la pregunta venía un poco orientada por ahí, ¿eh? Porque, bueno, pues cuando ves muchas cosas y se habla de muchas cosas y hay cosas que sí son ciertas, dices, jo, me quedo con las ganas, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo para explicarlo y que, bueno, pues no me puedan canear, ¿no? claro. El problema es cuando firmas un contrato de Claro. confidencialidad, que ahí ya sí que hay un compromiso, pero si no firmas nada, nada te está atando. Lo que pasa que sí que es cierto que a veces es mejor moderarse en según qué cosas, ¿no? O sea, sí que transmitir, como dice Rodrigo, pero según qué cosas, yo por ejemplo hay cosas ya que las omito directamente para evitar posibles tirones de oreja, más que otra cosa. Bien, pues vamos a hacer el pequeño paréntesis, si os parece. No os vayáis, podéis tomar el café. Vosotros no os vayáis porque hacemos magia, ¿eh? Como siempre, no os vais ni a enterar. Así que quedaros ahí, hasta ahora. Te esperamos en Enigmas y Misterios con el escritor y criminólogo Iván Mourín. Recuerda, lo desconocido está más cerca de lo que piensas. Enigmas y Misterios, un programa de ROV Radio Cataluña, España. Bien, pues seguimos con Enigmas y Misterios en RV Radio Cataluña, España. Estábamos hablando de un tema muy interesante aquí con Rodrigo, con Iván, sobre los problemas de documentación de dos escritores incriminados, ¿eh? Ese es el tema para el día de hoy y que, bueno, pues está de lo más interesante, ¿eh? Porque hemos hecho ya un repasito hasta de las conductas humanas, por decirlo de alguna forma. Bueno, a ver, te voy a pedir un favor, Iván, a ver si puedes alzar un poco tu cámara A para que ver, tengamos un poco de margen ahí. Vale, vale, ahí, ahí está, perfecto. vale. Estupendo. Bueno, venga, ¿quién arranca motores? Va, tenemos 20 minutos. A ver, Pues, Rodrigo, dale, tú dale. mismo, tú Sí, mismo. vale. Sí, A sí. ver, aquí sin pregunta ni nada. Sobre los problemas de documentación, pues vamos a ver, un poco al hilo con lo que comentábamos antes, sobre todo lo que ha cambiado, problemas de documentación sigues teniendo, porque en realidad tienes que tomarte Internet como una sola fuente de documentación, que este quizás sea uno de los principales errores que yo creo que comete mucha gente. Ve
una información en Internet y la ve en otro lugar de Internet y entonces dicen, entonces ya está corroborada. Y es que esto no es así porque en Internet se copia a todo el mundo. Con lo cual, cuando hay un error, el error se arrastra por todas partes, pero por todas partes es por todas, o sea, incluso por medios oficiales. Con lo cual, está muy bien muchas de las herramientas que hay hoy en día en Internet, está muy bien tener Google Maps, tener Street View para ver cómo son lugares que no has visto y muchísimas otras cosas. Está muy bien la inteligencia artificial, pero tienes que saber que después te toca ir a buscar libros, ir a hablar con la gente, con lo cual Internet es como un primer paso cada vez más amplio para empezar el camino, pero después tienes que, además está bien ir a ver cómo huelen las cosas, cómo son, qué sensación te dan, sobre todo cuando estás pensando en escribir una novela, porque al fin y al cabo los personajes son representaciones de personas, tienen sensaciones, tienes que saber explicar cómo es estar en un sitio, entonces todo eso, no, por desgracia, no lo sacas todo de Internet. Hay cosas que tienes que salir al mundo real para verlas. No sé si tú, Iván, quieres completar algo en este sentido, vaya. No, es así, o sea, yo soy muy partidario del trabajo de campo, a ver las cosas como son, ¿no? Es decir, no el hecho de simplemente, pues, como bien dices, ¿no? Coger la información de Internet y ya está, porque quizás ese es uno de los fallos, ¿no? Que se piensan que nosotros cuando nos documentamos estamos sentados todo el tiempo y ya está. Y no, hay que moverse, hay que intentar corroborar la información y sobre todo si puedes contar con especialistas que te puedan solucionar X dudas, mejor que mejor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Anatomía de las Casas Encantadas lo hice, teniendo pues arquitectos, pues, para que me justificaran ciertos fenómenos que se supone que ocurren en estos lugares embrujados y darles una explicación física, ¿no? Y una explicación coherente. Y lo mismo con fotógrafos, entre otros especialistas. Entonces yo creo que esto es muy, muy necesario. Y después, obviamente, toda información que puedas obtener tú de primera mano, pues por ejemplo, yo en el caso en el tiempo que trabajé en el Instituto de Medicina Legal, pues eso, ¿no? O sea, todas las autopsias, o sea, la experiencia propia que te llevas, el hecho de, por ejemplo, tirado hachas, disparado armas de fuego, o sea, el saber, ¿no? Hasta qué punto son coherentes ciertas cosas para añadirlas o no añadirlas, porque hay cosas que tú lo ves en una película, por ejemplo, y a veces lo plasman así tal cual en un libro y no es así, entonces hay que darle pues eso, ¿no? Ver hasta qué punto es coherente para nuestras historias. Hay una pregunta que os quiero hacer a los dos, ¿eh? Si hablamos de las novelas, a veces una buena novela no hace falta que llegue a ser un bestseller para que salga algún director de cine y diga, ostras, yo quiero hacer una película sobre esta novela, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se distorsiona bastante. Son pocas las películas que yo he visto que realmente se basen en el film, se base realmente en la historia de la novela. Por ejemplo, si hablamos de Pelham 1, 2, 3, pues se parecen, pero no es bien igual. Si hablamos de otro tipo de películas pasa lo mismo. ¿Cómo se puede, no sé, qué es lo que tiene que hacer el escritor para decirle al director de cine, oye tú, si vas a hacer una película sobre mi novela, guíate por lo que yo he escrito? Yo creo que Rodrigo te lo podrá responder mejor, porque él está dando clases en la universidad relacionada con guión, pero yo creo que es que el tema está en que el escritor no tiene manga ancha a la hora de trabajar en las adaptaciones. Es más, muchas veces no cuentan ya ni contigo, ni siquiera para poder colaborar en el guión, es decir, compra los derechos y ya está. Entonces esto yo creo que primero es algo negociable por contrato, pero tienes que ser muy consciente de que una vez que compras los derechos, la obra pasa a ser de propiedad de la productora, del director, el guionista, etcétera. Entonces, te puede gustar más, te puede gustar menos. A ver, un ejemplo claro, Stephen King con la adaptación del Resplandor por parte de Stanley Kubrick. A ver, es un clásico, pero realmente es una aberración en comparación de la novela, porque no se parece prácticamente en nada. Entonces ahí está, ¿no? O sea, es que incluso, pues eso, autores que son de renombre,
pues es que pocas veces van a poder meter mano como para que la obra sea totalmente fidedigna, sin contar que obviamente es un lenguaje totalmente diferente y claro, eso lo complica. No sé tú, Yo, Rodrigo. no, estoy completamente de acuerdo, sobre todo, vamos, con todo lo que has dicho, pero me parece especialmente importante destacar lo de que es un lenguaje diferente. O sea, es un poco, no sé si lo hemos comentado antes, ya no estoy seguro, pero el tema de que al final son formas de narrativa. Entonces, una novela es que no tiene absolutamente nada que ver con una película. En una película tienes capas de narrativa, no tienes solo el guión, sino que luego por encima del guión está la fotografía, la iluminación, la interpretación del actor, está la realización, ¿vale? El uso de la cámara. Todo eso no dejan de ser muchos lenguajes que están contando la misma historia en paralelo, con lo cual hay decisiones que tiene que tomar el director de cine que es que no tienen absolutamente nada que ver con la decisión que tomas en una novela. Entonces sí que es cierto que a la hora de adaptar una novela hay cosas que se pueden hacer mejor o peor, pero yo estoy de acuerdo en que es que el escritor tiene un poco que inhibirse de esto, salvo que vaya a participar. Si va a participar en el proceso, en el guión, es otro tema. Pero si no va a participar, yo creo que el escritor lo primero que tiene que hacer es decir, yo he cedido esto y ahora yo aquí ya no, si me quieren preguntar, pues perfecto, pero si no me quieren preguntar, esto ya es una responsabilidad suya y ellos adaptarán la historia. Aparte de la obviedad que todos tenemos en la cabeza de que a la hora de transmitir, o sea, de traducir un libro a una película, es que una película es más corta, narrativamente es más corta. Entonces es imposible que metas todo el libro en una novela. O sea, perdón, en una película, disculpa. Sí. Totalmente de acuerdo, pero sí que lo que es la información sobre Mm. esa novela a veces no cumple con lo que ha escrito el escritor, ¿no? La pregunta era si había por parte del espectador, ya sabemos que bueno, un film pues es otra historia, pero por parte del espectador, esa información que intenta dar veraz el escritor no queda deformada por parte del film, del director que haga la película y a su vez rompa con la confianza hacia el escritor. Yo aquí tengo una opinión que no sé si Iván compartirá conmigo, me pega que sí, que es la de que me he dado cuenta de que se le exige mucho más una fidelidad con la documentación al escritor que a la película. Es decir, en general en las películas toleramos prácticamente de todo, en los libros no. En un libro, como digas algo que no sea coherente con la documentación y la gente lo sepa, te van a dar caña toda la que quieras. Pero las películas, de alguna manera, la gente entiende mejor que para contar la historia tienes que modificar la realidad. Entonces, en ese sentido, muchas veces también lo que ocurre es que ellos tienen más facilidad para hacer eso. No sé si lo saben o no lo saben, pero creo que es una realidad. Creo que eso es así. Entonces, en un libro tienes que tener más cuidado porque es que es muy fácil que a la mínima que adaptes algo sin un poco de cuidado te caigan palos. No sé si Iván está de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Se exige mucho más a los autores, o sea, a los escritores que realmente en el cine, o sea, en el cine y hoy en día y en las Mm. series vemos auténticas salvajadas que no tienen sentido. Hay una serie que salió en Disney, que tú también lo harías, que comete una de errores brutales y es una serie bastante actual, no sé si tiene 1 o 2 años, y ya es que el inicio comete un montón de ya errores de documentación principalmente, porque además pasa en el Prat de Llobregat, en Cataluña, y claro, o sea, el tipo de policía que tendría que estar detrás sería los Mossos d'Esquadra. Aquí no. O sea, se hace interrogatorio a una serie de personas y están todos en la misma sala. O sea, es que no tiene sentido. O sea, ya son cosas una detrás de otra, una cosa detrás. Y lo que te planteas es eso, ¿no? O sea, el nivel de la falta de rigor. Que precisamente, ostras, es una cosa que, sobre todo pues al ser algo visual, se consume más rápido, ¿no? Que un libro y que por lo tanto ya tendría que ser más fácil que a simple vista estas incoherencias no parecieran como tales. Pero bueno, pero es eso, o sea, no se exige tanto como sin duda se exige una novela. Una novela cometes un error y ya según cómo se te echan encima. Sí, sí, sí. Yo tenía aquí antes apuntadas unas cosas, no son exactamente
lo que estabas preguntando tú ahora, Santi, pero me parece que merece la pena comentarlo. Cuando hablábamos antes de otra pregunta sobre documentación, me he apuntado 3 cosas rápidas que me han venido a la cabeza. Sí. Una es que cuando te documentas, por supuesto que está bien que tengas en cuenta la verdad, pero los errores y las mentiras son útiles también. Es decir, las puedes utilizar en la novela para que un personaje diga algo que sea un error y más adelante se dé cuenta que es un error, o alguien le corrija, o haya un bulo y después se demuestre. O sea, quiere decir que en la fase de documentación en realidad tú apuntas un montón de cosas. No solo apuntas lo que es verdad, sino lo que descubres que la gente piensa, pero que luego se descubre que no es cierto. O sea, que es una fase que te enriquece mucho. Muchas veces tú tienes una idea de tu historia y en la fase de documentación la cambias para bien, no solo porque te des cuenta de que hay cosas que no puedes hacer, sino porque de repente eso le da una solidez a alguna parte que tú tenías en la cabeza. Después yo, en línea con esto, una cosa que suelo decir es que te tienes que documentar para que no se note que te has documentado. No quiero decir que lo escribas mal, sino que hay gente, y esto Iván va a saber a lo que me refiero, pues le van a venir Sí. ejemplos a la cabeza, que se documenta y luego se empeña en que se note en su novela que se ha documentado. Y claro, eso canta un montón. Es como cuando ves una película que te quiere dar una lección de vida todo el tiempo. Y llega un momento en que te sales de la historia porque es como, vale, que sí, que ya sé que queréis que yo piense esto, pero es que lo que quiero es que me contéis una historia, ¿no? Pues esto pasa un montón. Y luego otra cosa que quería comentar también es que cuando te documentas, esto me parece muy interesante, hay profesionales de un determinado sector que están tan metidos en ese sector que no se dan cuenta de todo lo que no sabemos, ¿vale? Los que no estamos metidos ahí. Entonces dan por hechas cosas y no les parece importante o no les parece llamativo y claro, tú dices, no, no, pero ¿cómo has dicho que esto lo hacéis así, que esto... Esto me pasa con Iván, por ejemplo, cuando me cuenta cosas de temas de autopsias, claro, yo le hago preguntas que él me dice, sí, claro, y yo digo, ojo, sí, claro, será para ti, pero yo que no tengo ni idea. Entonces todo Sí. eso también es útil cuando vas a escribir una novela, ¿no? Que tengas en cuenta que el lector probablemente no sepa nada de eso y que está bien tenerlo en cuenta por ahí, a lo mejor considerarlo parte de un personaje que se sorprende. O sea, la documentación es una fase que aunque suena con esa palabra un poco como algo así, como dice Iván, de estar en casa leyendo libros, no, documentación es mucha curiosidad, mucho interés y es muy divertido, muy enriquecedor, vaya. Sí, sí, además yo estoy de acuerdo con Rodrigo, además sin ir más lejos, yo ya sé por dónde va, que es histórica. O sea, y nos dejamos de historias, ¿verdad? Y Sí. quien piensa que esto es una tesis doctoral y no es así. O sea, lo que se trata es que las novelas, entre otras cosas, además de que tú aportes documentación, no es necesario para empezar ni meterlo todo, ni meterlo como si fuera una tesis doctoral. Eso para empezar. Y luego sí que es verdad que te hablan de una manera como si estuvieran por encima, como si fueran académicos, cuando muchos ni siquiera lo son. Entonces dices, bueno, a ver, aquí en el fondo estamos todos en el mismo terreno, estamos en el que es la escritura, y da igual que escribas novela negra, que escribas ensayo, que escribas romántica, erótica o histórica. Pero lamentablemente funciona así, ¿no? O sea, sigue habiendo como ese clasismo rancio, como yo le llamo, dentro de la literatura. Y es una pena, es una pena y además me resulta patético. Pero es una realidad, o sea, yo muchas veces lo he dicho. O sea, he tenido enfrentamientos con gente de la novela histórica y no me tapo. Me parece que hay gente muy detestable. Y ya Sí, está. sí, por desgracia es así. Bueno, quizá es que no quieren escuchar al resto de la humanidad, ¿no? Ellos son los primeros y los guays y ya está, y no hay más. Sí, sí, no, y lo que digo, y creen que están en otro estatus, cuando yo creo que se están equivocando totalmente. Hay, de- Más que nada hay- porque no tienen la verdad absoluta, entre otras cosas. Ellos no han estado en Roma, por ejemplo, por decir algo, allí de forma presencial, como para decir que todo lo que ellos dicen es real. O sea, bueno, por cierto, mira, esto tú también creo que hemos hablado alguna vez de este tema. Te encuentras errores que tienen que ver con crimen sí, en novelas históricas. sí, O bastantes, sea, que, bastantes. que- que- que esto también hay que tenerlo en cuenta, que la documentación es todo. Por supuesto que no estamos metiendo a todos los escritores de novela histórica, No, ¿vale? no, Que nos no, estén ni de escuchando. lejos, ni de Seguro lejos. que sabrán a cuáles en concreto nos referimos, pero que es así. O sea, que es que documentarse es todo. O sea, cada vez que vas a escribir cualquier historia, enseguida te topas con una cosa que dices, anda, pues no sé, yo qué sé, no sé de qué color es este árbol, no sé si en esta calle de Madrid esto es así. O sea, siempre hay cosas que no puedes tenerlo todo en la cabeza. No, es difícil Entonces, tener todos los detalles. Es muy claro. complicado, incluso teniendo
incluso teniendo mucho material. Entonces yo sí que me lo he encontrado y tener eso, y tener disputas con gente que, bueno, que se piensan que están a otro nivel y se tienen que relajar. Yo les recomiendo un Lexatín. Permitidme que ahora sea el abogado del diablo y me contestáis, si queréis, a lo que os voy a preguntar. Se ha dado ya una situación por parte de los más noveles en literatura de usar mucho la inteligencia artificial para escribir. Ajá. A ver, ¿quién quiere contestar? Yo voy a ser completamente sincero contigo, bueno, o casi, porque a lo mejor hay cosas que no puedo contar, pero para algún trabajo en concreto que yo he tenido y que era muy repetitivo, he probado a ver si se podía utilizar la inteligencia artificial y lo que pasa es que yo me he encontrado que no. O sea, que el tiempo que yo gastaba intentando que la inteligencia artificial me sirviera para escribir era mayor que el de escribirlo yo. Esa es la situación que yo me encuentro hasta ahora. Pero yo no, yo estoy abierto al uso de la tecnología. O sea, si a mí la inteligencia artificial de verdad me sirviera, por ejemplo, para hacer un borrador de un texto y que luego yo lo revise y le dé mi toque y tal, yo no tendría ningún problema en hacerlo. Pero la realidad es que hoy por hoy, con las herramientas que hay, lo que yo me encuentro es que la inteligencia artificial todavía escribe como un escritor novel. Y entonces, claro, pues a lo mejor hay gente que está dispuesta a aceptar ese nivel de calidad, pero yo no. Yo veo que eso no me sirve y entonces no me quita trabajo, no es útil todavía. A ver, yo como herramienta de apoyo no lo encuentro mal, ojo, como una herramienta de apoyo, pues para hacerte algún resumen, para cosas así, de acuerdo. Dices, bueno, puede tener cierta utilidad y tampoco te puedes fiar, porque luego te puede hacer el resumen como te dé la realísima gana. Pero yo creo que el principal error que hay es que se le está dando demasiado sobreuso y demasiada confianza a la inteligencia artificial. Y entonces ahí es cuando cometemos errores. Primero por eso, por tener, pues igual que hablábamos del proceso de documentación, el fiarnos de todo lo que pongan en Internet, pues ocurre esto. Y está pasando, por ejemplo, con el alumnado que entregan trabajos sacados de la inteligencia artificial y luego hay errores y se extrañan. Pero luego también es que considero, con todo el respeto del mundo para quien quiera utilizarla al 100%, que es que estamos mermando a nuestro cerebro. Si al final facilitamos, o sea, buscamos la facilidad, es decir, que un ordenador, una aplicación X, nos haga el trabajo, es que al final nosotros no vamos o sea, no vamos a trabajar la creatividad. Y creo que eso es lo malo, ¿no? El problema de que quizás se acabe perdiendo. Entonces hay que tener cuidado, o sea, todo con moderación. Esto es como el gimnasio, es decir, si te sobre ejercitas, al final posiblemente acabarás con lesiones o llegará un momento en que te pararás en seco por cualquier cosa y entonces ahí será cuando realmente te encuentres mal. Pues aquí ocurre algo parecido, es decir, si nosotros le damos toda la confianza a la inteligencia artificial, llegará un momento en que cuando nosotros tengamos que hacer algo por nuestra cuenta, no lo haremos. Entonces yo, sobre todo a la gente más joven, le animo que es eso, que si utilizan inteligencia artificial, lo hagan con moderación, como una herramienta de apoyo, sí, pero como una herramienta completa, no. Me acabas de poner a huevo, Iván, para que te pregunte aquello de ¿cuántos telediarios les quedan a los escritores, escritoras? Pues lamentablemente yo me enteré que habían ciertos departamentos de grupos editoriales que ya están trabajando con el desarrollo de escritura de inteligencia artificial. Esto es una hipocresía pura y dura, es decir, o sea, exiges a los autores que los textos no contengan inteligencia artificial, cosa que me parece bien, porque lo que se trata es de la originalidad y del trabajo propio, pero luego tienes las santas narices de estarlo utilizando tú para ahorrarte dinero y por lo tanto dar la patada a los escritores. Pues, hijo mío, luego entonces no exijas. Es que es así, o sea, me parece una hipocresía brutal. Yo aquí creo que hay un tema que se nos está olvidando y que me parece que es importante que tengamos todos en cuenta, que es que la gente tiende a hablar de el arte como un medio para lograr un fin, ¿no? Dicen, quiero pintar un cuadro, quiero escribir una novela, quiero hacer fotografía. Y mucha gente dice, ¿y por qué vas a hacerlo si ya te lo da la inteligencia artificial? ¿Por qué? Y claro, yo cuando lo dicen, como artista, no entiendo por qué lo dicen, porque pienso, ¿pero qué pasa? ¿Que tú no has probado ningún arte? Porque el objetivo del arte no es realmente el producto.
es el proceso. O sea, yo disfruto escribiendo. ¿Me encanta terminar la novela? Sí, pero es una de las cosas que me encanta. Pero me encanta empezarla, me encanta darle vueltas, comerme la cabeza con ella, pasear con ella por la calle, ir conduciendo y pensando en qué voy a hacer con este capítulo, que no sé qué. Entonces, este rollo de usar la inteligencia artificial para conseguir el objetivo es que en realidad nos está quitando a la humanidad de no disfrutar de ese proceso, ¿no? Entonces, claro, cuando solamente hablan de la literatura como una fábrica de generar libros, a mí es una conversación que no me interesa, porque digo, si es que eso no es la literatura es una persona que está detrás de eso, dándole vueltas, peleándose, metiéndole un toque propio, metiéndole cosas que ha sacado de documentación, de conversaciones, de experiencias, de descubrimiento. El arte tiene mogollón de descubrimiento y la escritura también. Tú hay cosas que acabas haciendo que no tenías pensadas, que de repente aparecen y dices, anda. O sea, todo eso es maravilloso. Entonces es que eso la inteligencia artificial no nos lo va a quitar nunca porque es que somos nosotros. Otra cosa es que Sí. hables de los productos. Sí, claro, si quieres Ah, hablar de eso. ahí está, es que ese es el problema. O sea, yo, por ejemplo, cuando doy las clases de escritura siempre lo digo. Digo, si os queréis dedicar profesionalmente, olvidaros del concepto bohemio de la escritura. Digo, esto es una empresa, somos números y se acabó la historia y tendencias. Y es una lástima, pero es así. O sea, el Sí, concepto bohemio, como tú lo estás planteando, del arte, de disfrutarlo. Yo, por ejemplo, dibujo y pinto, lo hago mal, pero me lo paso bien. O sea, es claro. el hecho ese de lo que tú dices, ¿no? El proceso, el ver cómo una idea se acaba plasmando, ya te digo, de la manera más rocambolesca, pero da igual. Y Mm, con la escritura pasa lo mismo, es ese placer. Yo, por ejemplo, que escribo a mano, yo disfruto escribiendo a mano, porque además hago anotaciones, hago un claro. montón de cosas, ¿no? Entonces yo lo gozo. Y hay Mm, gente, y tú lo sabes también, que se escandalizaba porque, hombre, ¿cómo escribes a mano? Si es que no sé qué, si es que no sé cuánto, porque es mi método y a mí me va bien. ¿De sí. acuerdo? O sea, no me trates de meter en la cadena de montaje. Por lo menos en el momento del proceso. Después ya hablaremos a la hora de comercializar, pero en el momento del proceso déjame a mí Y de hecho, trabajar, ¿no? mira lo que está pasando con la tecnología, que últimamente hay herramientas para facilitar ¿cómo se dice esto? El reconocimiento de la letra escrita a mano, porque hay gente que pide herramientas para trabajar a mano y que luego sea la máquina la que te lo convierta en texto en el Word, de estos cuadernos, no sé cuál es el nombre, los cuadernos Sí, 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 digitales, los que tal. son cuadernos digitales, que lo hace, por Claro, ejemplo, Moleskine, es justo, tiene exactamente. uno, sí, hay varios, cada vez han ido saliendo más. Sí, Pero a mí, francamente, o sea, a mí me gusta el tacto, o sea, me gusta el tacto del papel, además escribo con estilográfica desde que era un crío, sí, y me gusta. Y el hecho de que a veces se te escape la tinta, te manches, pegues el borrón en el papel, me da igual. O sea, pero claro. es eso, ¿no? Y eso te sigue conectando, y te sigue conectando con la escritura, lo que tú dices, ¿no? Con ese momento personal que tienes con la escritura que quizás también se está perdiendo porque está todo muy tecnológico. Y ojo, que a mí la tecnología me gusta, pero es eso, Mm, ¿no? Se pierde. Es igual que la fotografía. La fotografía analógica no tiene nada que ver con la fotografía. Ese hecho de que echabas una fotografía y no sabías cuál iba a ser el resultado, tenía algo especial. Tenía algo sí. especial y eso todo lamentablemente se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que, exacto, que es que mejor no lo has podido decir. O sea, esa conexión que tenemos con el arte, da igual lo que sea, lo hagas bien o lo hagas mal. O sea, Sí. eso te lo llevas tú. Eso no se lo lleva una inteligencia artificial. Entonces, la gente que infravalora ese trabajo, ese tiempo que le dedicas, es porque posiblemente no tienen esa conexión. Por lo que sea, por falta de tiempo, por el hecho de quiero el objetivo rápido, todo esto. Pero es que así no se obtiene un objetivo rápido. No, 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 desde luego que no. En la ciudad de las luces Sí, sí, Rodrigo, se nos ha ido el tiempo. llaves perdidas y Está mirando el reloj. ¡Jo! ¿Ya ha pasado? su historia guardada. Bueno, hoy hemos tenido un día muy accidentado en RV Radio, ¿eh? Hemos comenzado a grabar este programa por la mañana y son ahora en estos momentos prácticamente las 18 horas de la tarde, ¿eh? Así que el viento nos ha hecho trastadas y hoy también el Zoom también nos ha hecho una trastada, ¿eh? Pero bueno, ese que le mandas a grabar y te dice que ok y luego te quedas con cara de tonto. ¿Qué ha pasado aquí? No ha grabado nada. Rodrigo, ¿cuándo nos vamos a ver? Yo espero verte muy pronto, ¿eh? Tenemos que hablar de muchas más cosas.
Esto se ha hecho cortísimo y bueno, y con la compañía de Iván, ya, bueno, aquí nos pegamos cada batida que no veas, pero si añadimos a alguien más, pues nos vamos a marcar aquí todo un tanto, ¿eh? Yo encantado de volver cuando tú quieras. Pues venga, ya ahí vamos a ir madurando, ¿eh, Iván? Sí, yo no tengo ningún problema. Yo, ya ves, aquí completamos el espacio de una manera entretenida y eso, y con opiniones que al final muchas son muy similares. Quizás ya no solamente por el tiempo que nos conocemos y por esa amistad que nos une, sino porque es que al final la propia vida te curte y te hace ver las cosas como son, aunque sea a base de hostias. Sí, sí. Rodrigo Palacios, Iván Mourin, los dos escritores. Iván también criminólogo, de estos que les gusta sobre todo pasarse por la morgue y hacer sus trabajitos de investigación. Todavía recuerdo esos bolsos hechos con pezones, ¿eh? Madre mía. Gracias a los dos, que tengáis un feliz fin de mes y que, bueno, nos vemos Iván en el próximo mes de marzo y nada, y Rodrigo, estamos en contacto, lo maduramos y lo hablamos, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Un fuerte abrazo a los dos y hasta pronto. Familia, nosotros nos tenemos que ir ya, ¿eh? Así que, bueno, pues deciros que ojalá esto lo pudiéramos prolongar y seguir hablando y tomarnos aquí la cervecita todos juntos y esas cositas, ¿eh? Hoy qué bien que lo pasaríamos, ¿verdad que sí? Pero bueno, pues no puede ser. Allí tenemos un espacio que dura 1 hora y creo que hoy ya hemos machacado la hora y ya nos hemos salido de madre. Así que bueno, familia, ¿quién nos ha hablado? Santi Gamisans, RV Radio Cataluña España, Enigmas y Misterios, y hasta la próxima. Chao, chao. Enigmas y Misterios. Un viaje fascinante con el escritor y criminólogo Iván Mourin. Bienvenidos a Enigmas y Misterios. A partir de hoy, nos embarcaremos en un cautivador viaje por la mente de uno de los más destacados escritores y criminólogos de nuestro tiempo, Iván Mourin. Prepárense para desentrañar los secretos más oscuros y explorar los misterios que han intrigado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde crímenes sin resolver hasta fenómenos paranormales, nuestro programa se adentrará en relatos escalofriantes y enigmas apasionantes. Iván Mourin, con su vasta experiencia en criminología y su habilidad narrativa, será nuestra guía en este fascinante recorrido. No te quedes fuera y entra en Enigmas y Misterios, un programa de RV Radio Cataluña España.